adicionales, ya vamos viendo que existen 4 categorías. Creamos nuevos entity groups, lo vamos a llamar, en este caso sería control L left. Lo duplicamos y lo renombramos como control R left. ¿Esto para qué es? Para ir organizando de manera muchísimo más eficiente los diferentes elementos que se han ido generando a nivel de programación. Ahorita de rigging y programación vamos a catalogar este elemento acá y este de esta manera. Ya con eso tenemos los controles completos de la pierna, van a quedar en una sola carpeta, y los nuevos controles de la pierna derecha. A continuación lo que vamos a hacer es trabajar lo que sería la cadera. Para poder realizar el proceso de la cadera, lo primero que tenemos que hacer es asignar un point constraint de este join superior, un point J de conexión, con el point de skin, de rig y skin. Lo que hacemos es seleccionar el padre, seleccionamos el hijo constraint y le decimos, quitamos, reseteamos, le damos point constraint, point constraint. Ya de esta manera, si yo muevo un join, el otro se va a mover con él. Luego de esto, lo que vamos a hacer es generar otra curva de control. Vamos a tener unas flechas. En este caso las flechas las vamos a centrar con el main hit. Escalamos, rotamos en X 90 grados y las vamos a manipular para digamos que queden visualmente más acopladas a nuestro modelo. Perfecto, les modificamos, utilizamos las transformaciones. Esta curva tiene la obligación de, digamos que de arrastrar estos dos elementos. ¿Cómo la vamos a llamar? Curva de control. Vamos a copiar el nombre, lo agrupamos sobre sí mismo, le llamamos ERP. Una vez hacemos esto, lo que vamos a hacer es seleccionar la curva de control, seleccionamos el join correspondiente al controlador hip, le decimos un parent constraint, y lo mismo hacemos con la pierna derecha. Esto que permite que en el momento de la rotación pueda jalarse la cadera de una manera natural. Teniendo claro esto definido, podemos hacer que esta curva de control sea gobernada en un determinado por otras curvas de control, que serían directamente las del cuerpo. Pero para eso podemos hacer un controlador principal. Ya uno decide cuál va a ser el controlador principal, puede ser por ejemplo un cilindro de este estilo. Va a ser el que gobierne todo el centro del universo de este personaje. Y es catalogarlo suficientemente. Por ejemplo, esta curva de control es que esté en colores amarillos, igual vamos a hacer que este elemento de gobierno quede en color amarillo, para que uno distinga curvas de controles globales de curvas parciales. Vamos a reubicar. Curva de control, sigue el centro de gravedad. Ya vamos a agrupar nuevamente, vamos a copiar su nombre, agrupamos, pegamos y la convertimos en grupo. Obviamente a la curva hay que fijarle las transformaciones y al grupo hay que hacerle un snap al centro, al punto de pivote puntal. Perfecto. Ya teniendo esto, vemos que en el outliner aparecen tanto la cadera como la curva de control. Esta curva de control vamos a cambiarle de una vez los atributos de color, a buscar el tono amarillo, identifique las curvas de construcción global. Tengo la curva de control, esa curva de control va a gobernar por parent al join. Seleccionamos la curva de control, seleccionamos el join constraint parent. ¿Eso que permite? Eso va a permitir que se mueva la espina dorsal con esta curva de control. Ahora, la cadera
va a ser movida directamente por el componente de la curva de control general. ¿Cómo? Vamos a asociar la cadera a la curva de control. Hay varias maneras de hacer esto. Una puede ser simplemente asociar la cadera a la curva de control, cosa que en un momento determinado, cuando yo selecciono una, la otra se mueve con ella. O la otra sería asociar el join a la cadera. De esta manera podríamos pegarlo por parent al grupo de control, pero no necesariamente va a poder arrastrar todos los elementos adecuadamente. Esta es otra opción diferente. Nos va a permitir llevar una secuencia en los elementos de movimiento, de transformación. De esta manera la cadera queda libre de hacer cierto seguimiento, pero también permite hacer un movimiento general de los objetos. La idea es que la cadera se mueva solamente en sentido del movimiento general. Se puede mover la cadera como si fuera un elemento para danza, para baile, no para que esté desplazando, porque para eso es el movimiento lateral del centro de control, el centro de gravedad como tal. Ya en este punto tenemos los dos elementos, el punto de control. Podemos marcar los elementos para que uno se pueda identificarlos. Esta carpeta la vamos a llevar a controls y vamos a generar un concepto textual para entender que este es el centro de gravedad. CG, lo creamos, lo ubicamos donde creamos que debe ser conveniente. Y lo pegamos al CG group. Estos elementos textuales simplemente vamos a por attribute editor, entonces vamos a volver un template. Uno puede identificar que se trata del centro de gravedad. En la cadera también vamos a modificar el override para que se vea de color amarillo. Obviamente uno puede darle otras catalogaciones de color con el objetivo de poder digamos que asignarle categorías a los diferentes elementos. Ya con esto como se encuentra podemos mover el objeto, mover el skin en un momento determinado que no esté pegado y que se genere una sensación ya de control sobre el personaje. El siguiente paso, digamos que a construir, es la generación de medidas de distancia. Esta herramienta de Distance Tool nos va a permitir generar un punto medido entre un nodo y otro. En este caso sería entre lo que sería la cadera y el tobillo. Ahí tenemos la primera medida de distancia. Si vemos en el outliner aparecen nuevamente varios elementos. Locator 1 en este caso sería distancia PST. Locator vamos a decir que sea L y este otro locator sería L ankle. Ahora vamos a trabajar este elemento como distancia DST L left. Vamos a reemplazar este por un área normal.